Capítulo 8. El juicio de Toulouse. El Parlamento de Toulouse tenía 117 años de antigüedad. El edificio que lo albergaba había sido renovado y habían aumentado sus consejeros. Era una de las instituciones más poderosas de Languedoc. En 1560 se celebraban allí los procesos civiles y criminales en apelación y a veces en primera instancia. También ejercía el control sobre las actividades de los otros tribunales de la región y era el organismo donde se decidía qué hacer respecto a los anticatólicos destructores de imágenes de Toulouse. Desde allí se dirigían las investigaciones sobre reuniones ilegales y gente armada, herejías y asesinatos en la diócesis de Lombez. Los presidentes y los jueces del Parlamento constituían una élite rica e instruida que poseían casas elegantes en Toulouse y alguna finca en el campo. Todos ellos acababan por conseguir algún título nobiliario por uno u otro medio. Sus togas eran cada vez más fastuosas y la gente se dirigía a ellos en términos que indicaban respeto y consideración. Integerimus, amplissimus, meritissimus, decía Jean de Cogas a uno de ellos en una dedicatoria escrita antes de entrar a formar parte del Parlamento. O también eruditissimus aequissimus, y a todo el Parlamento, gravissimus sanctissimusque senatus. Una de las 5 salas del Parlamento, la Sala de lo Criminal, conocida popularmente como la Tournelle, estaba compuesta por un grupo de 10 a 11 jueces y 2 o 3 presidentes que se iban alternando. Entre los magistrados que ocupaban su puesto cuando se inició la apelación de Martinguer, se contaban algunas de las grandes personalidades del tribunal. Uno de ellos era el erudito Jean de Cogas, autor de tantos tratados de derecho. Otro era Michel Dufour, antiguo juez de la Senescalía y entonces presidente del Parlamento. Pertenecía a una familia de distinguidos juristas y se había casado con una Verneuil, cuya dote provenía de los beneficios obtenidos con el comercio de tintes al pastel en Toulouse. El primer presidente del Parlamento, Jean de Massencal, acudió en persona a la gran sala del Parlamento para asistir a las últimas sesiones del juicio. Poseía un espléndido palacete renacentista en la ciudad y también tenía propiedades en la diócesis de Lombez, bastante cerca del pueblo en que había nacido Arnaud Dutil. Los hombres asignados a la Tournelle en 1560 estaban relacionados profesionalmente y a veces también por lazos familiares. La hija del consejero Etienne de Bonald estaba a punto de casarse con el hijo de Massencal, pero empezaban a ser conscientes de las profundas divergencias que les separaban. 3 de los jueces, Jean de Cogas, François de Ferrier y Pierre Robert, pronto destacarían como protestantes convencidos, y algunos otros, como Michel Dufour, era simpatizante de la causa reformadora. En el lado opuesto estaban Massencal, que era un católico leal, y los más intransigentes, el presidente Jean Zafy, Nicolas Latomy y Etienne de Bonald, que más adelante usarían todos los medios a su alcance para acabar con la nueva herejía. Pero en aquel momento podían sentirse unidos por el interés que suscitaba aquel extraño caso procedente del tribunal de Rieux. Todos tenían una larga experiencia en el Parlamento. El anciano Simon Regnier llevaba casi 40 años juzgando casos, y Jean de Cogas, que se había incorporado más recientemente, había sido juez desde 1553. Pero ninguno de ellos había visto nunca un caso en que una mujer declarara que había confundido a su marido con otro hombre durante más de 3 años. El adulterio, el concubinato y la bigamia eran cuestiones conocidas, pero ¿habían oído hablar alguna vez de un marido impostor? La sala designó a Jean de Cogas como ponente. Esto implicaba que se tenían que encargar de estudiar minuciosamente todos los elementos del proceso para redactar un informe global sobre el caso y finalmente hacer una recomendación para la sentencia. François Ferrier sería su asistente en los interrogatorios y en las investigaciones. Para empezar, el tribunal quería oír la declaración de Bertrand de Rolls, que había solicitado comparecer, así como la de Pierre Guerre.
Mientras estos últimos iban de camino hacia Toulouse, el hombre que aún insistía en que era Martin Guerre yacía encadenado en la Conciergerie. No se trataba de una medida de excepción. El índice de evasiones había sido tan elevado en los últimos tiempos que se había decidido encadenar a todos los hombres excepto a los prisioneros por deudas, a menos que estuvieran gravemente enfermos. Era libre de hablar con todo aquel que le pudiera oír, y es fácil imaginárselo entreteniendo a sus compañeros de infortunio con su verborrea. Estos eran un presunto secuestrador de Carcassona, un notario, un cura y un herrero de Pamiers acusados de herejía, y dos misteriosos personajes que pretendían ser originarios de Astarabs, en el pequeño Egipto. A principios de mayo, los jueces tomaron declaración a Bertrand y a Pierre, y después, cada uno por separado, los confrontaron con el demandado ante la Cámara en pleno. Al parecer, no hubo ningún problema con la lengua. En principio, el juicio se desarrolló en la lengua vernácula de la zona, y además todos los miembros del tribunal eran de la región. Bertrand empezó con una declaración en la que pretendía convencer a los jueces de que no había sido nunca cómplice del prisionero. Sabía que su honor estaba manchado, pero era víctima de las trampas que le habían tendido otras personas. Hablaba con cierta turbación, con la mirada baja. Entonces el detenido se dirigió a ella con aire animado y con afecto. Le dijo que no quería que nada malo le ocurriera y que sabía que todo había sido culpa de su tío. Parecía tan seguro de sí mismo, comenta Cogaz, y tanto más que la susodicha Hall, que eran muy pocos los jueces asistentes que no estuvieran persuadidos de que el prisionero no fuera el verdadero marido, y de que la impostura fuese cosa de la mujer y del tío. Tras la confrontación entre el demandado y Pierre Guerre, la sala ordenó que Pierre y Bertrand fueran encarcelados. Presumiblemente Pierre fue recluido lejos de Martin Guerre, y Bertrand en la sección de la Conciergerie reservada a las mujeres. Y de nuevo empezó el relato interminable sobre la vida de Martin Guerre. Cogaz y Ferrier interrogaron a Bertrand en primer lugar. Si en ese momento ella hubiera querido traicionarle, lo único que hubiera tenido que hacer era contar alguna anécdota que él no conociera. En lugar de eso, Bertrand se ciñó a la versión que ambos habían elaborado unos meses antes. A continuación, los jueces hostigaron repetidamente al demandado con preguntas para intentar atraparle en un error. Todo fue en vano. Cogaz lo describió así. Y bueno, voy a leer la parte correspondiente a la descripción de Cogaz. Sus explicaciones, ampliamente razonadas, y la enumeración de tan gran cantidad de signos verdaderos persuadieron a los jueces de la inocencia del citado demandado, y les dieron ocasión de admirar la excelencia de su memoria, porque había sido capaz de explicar innumerables cosas que habían pasado hacía más de 20 años, y por lo tanto los comisarios, que por todos los medios posibles intentaron cogerle en alguna mentira, no pudieron obtener nada de él ni conseguir que no respondiera verdaderamente a todas las cosas. Cierra la parte de la descripción de Cogaz. Había que proceder a interrogar a los testigos. Los comisarios tomaron declaración a unos 25 o 30, algunos de los cuales ya habían declarado anteriormente. De nuevo se hicieron careos con el demandado. Carbonbajo lloró al ver al prisionero encadenado, pero Martin Guerre los refutó como la primera vez. A finales del mes de mayo, fueron convocados unos 7 testigos en Toulouse para confrontarlos con Bertrand de Hall. Esta, en la triste situación de prisionera, tuvo que enfrentarse a su cuñada, Jeanne Guerre, y a los notables del Valle de l'Est como Jean Los y Jean Banquel, que probablemente tuvieron que pronunciarse sobre las presiones de que habían sido objeto. Durante el verano de 1560, Jean de Cogaz hizo una criba de todos los datos y decidió lo que diría en su informe. Es posible que para él, ocuparse del caso de Martin Guerre supusiera un cierto alivio. Su gran tratado de Juris Acte había aparecido a principios de año y no tenía ningún otro trabajo entre manos.
Entretanto, en Francia, las pasiones políticas suscitadas por la conjura protestante que había fracasado en Amboise pocos meses antes se exacerbaban e incluso en Toulouse cada vez eran más frecuentes los enfrentamientos entre los partidarios de la nueva religión y los de la antigua. Algunas veces, cuando la sala de lo criminal tenía que juzgar causas por herejía, Cogas se mantenía aparte. Sabía dónde se encontraba la verdad, pero aún no estaba listo para lanzarse a la batalla. De momento, resultaba más fácil descubrir la verdad sobre la identidad de un hombre. Los testimonios adicionales aportados por los testigos no fueron de gran ayuda. 9 o 10 personas estaban convencidas de que el inculpado era Martin Guerre. 7 u 8 decían que era Arnaud Dutil. El resto se abstenía. Cojas llevó a cabo un análisis sistemático de los testigos y de sus declaraciones. Pensaba que esto era lo que encontraba faltar en el juicio anterior de Hugh. En los dos juicios, el peso de la mayoría se inclinaba en contra del demandado. Pero cuando se trataba de la identidad de un hombre, lo que contaba no era la cantidad de testigos, sino su calidad. Si se trataba de personas íntegras, amantes de la verdad, o si por el contrario actuaban movidas por el apasionamiento, el miedo o el interés. Y finalmente, cuestión esencial, la verosimilitud de sus testimonios. En este caso tan insólito, Cojas pensaba que el testimonio de los familiares más próximos tenía más valor. Eran los que mejor podían reconocer a un hombre por la proximidad de sangre y porque se habían criado con él, pero se encontró con unos familiares divididos en los dos bandos contrarios. Para condenar a una persona, un tribunal tenía que tener la prueba de que realmente se ha cometido un crimen y de que el acusado es realmente su autor. La confesión por sí sola no bastaba para establecer ambos hechos porque un acusado podía no decir la verdad, con o sin tortura. En cualquier caso, en este asunto en concreto tampoco había habido una confesión. ¿Era posible establecer la culpabilidad apoyándose en la regla tradicional según la cual se aceptaba como prueba la declaración concordante de dos testimonios dignos de confianza? Cojas contaba con algunos hechos precisos que condenaban al prisionero, pero cada uno de ellos planteaba algún problema. Por ejemplo, Pellegrin de Liverros había declarado que el demandado respondía al nombre de Arnaud Dutil y que le había dado 2 pañuelos para su hermano Juan, pero era el único testigo que había hecho esa afirmación y el demandado lo desmintió. 2 personas habían declarado que habían oído de boca de un soldado de Roquefort que Martin Guerre había perdido una pierna en la batalla de Saint-Quentin, pero era solo un rumor y no se le podía conceder demasiada importancia. La prueba material, que durante el siglo XVI cada vez se tenía más en consideración en los casos criminales, aunque no formara parte de la teoría medieval sobre cómo debía establecerse una prueba, tampoco aportaba una respuesta decisiva. En gran parte consistía en el testimonio de las personas que se acordaban de los rasgos de Martin Guerre, y podía suceder que la memoria los traicionara. Los que proclamaban que el prisionero presentaba los mismos signos distintivos que Martin Guerre no se ponían de acuerdo ni en las verrugas, ni sobre las particularidades de sus uñas. Era imposible encontrar 2 testimonios que coincidieran en una misma señal. Por otra parte, si era verdad que Martin Guerre tenía las piernas más delgadas cuando era joven, la experiencia demostraba que a menudo las personas esbeltas se hacían más corpulentas con la edad. Que el acusado no supiera prácticamente nada de vasco podía significar que no era Martin Guerre, porque no es verosímil que un vasco natural no supiera hablar su lengua, o simplemente que Martin era tan pequeño cuando se fue de la Vogt que no había aprendido realmente la lengua de sus padres. Cogas se encontraba sumido en una gran perplejidad, pero en tanto que ponente tenía que hacer una recomendación. Cuanto más reflexionaba sobre los hechos, más seguro estaba de que el demandado era quien pretendía ser y de que había que revocar la sentencia del juez de Hugh. Se planteó el caso de Bertrand. Era una mujer que había vivido virtuosa y honorablemente, y la información obtenida gracias a la admonición lo confirmaba. Había compartido su lecho con el prisionero durante más de 3 años. En tan largo intervalo, es poco probable que la susodicha Hall no lo hubiera identificado como un extraño si el prisionero no hubiera sido verdaderamente Martin Guerre.
Durante meses, Bertrand había insistido en que se trataba de su marido, enfrentándose a su padrastro y a su madre. Incluso lo había protegido con su propio cuerpo para evitar que le hicieran daño, y le había aceptado en su cama pocas horas antes de presentar su denuncia. Más adelante, ante el juez de Rieux, se había negado a jurar que ese hombre no era Martin Guerre. Desde el punto de vista jurídico, esto no aportaba gran cosa al esclarecimiento de la verdad, porque en los casos criminales la prueba por juramento no es legítima, pero era indicativo del estado anímico de Bertrand y esta impresión quedaba reforzada por su inseguridad y su nerviosismo durante la confrontación con el demandado ante la sala de lo criminal en mayo. Parecía probable que, tal como Bertrand afirmaba al principio, la hubieran forzado a hacer una falsa acusación. Jean de Cogas analizó detenidamente a Pierre Guerre. Nos gustaría saber lo que sucedió realmente durante los interrogatorios entre el jurista de Realmont y el viejo fabricante de tejas de Artigas, con su marcado acento vasco. ¿De qué manera el tío debió manifestar su rabia y su resentimiento hacia el impostor? Si tenemos en cuenta que para Cogas el comportamiento de los testigos era un criterio esencial para evaluar su fiabilidad y hasta qué punto influyó en la recomendación de Cogas de hacerle encarcelar. De cualquier manera, las pruebas que tenía sobre él no le dejaban en muy buen lugar. En el dossier figuraba el litigio sobre la rendición de cuentas y la devolución de los beneficios, que podía ser un buen motivo para una falsa acusación. El mismo Pierre había confesado que se había atribuido la representación de Bertrand ante el juez de Rieux. Varios testigos habían descrito su conspiración con su mujer y sus yernos para matar al demandado, y entre ellos estaba el cónsul Jean Loos. Era una prueba suficiente para justificar la orden de tortura a Pierre Guerre para que confesara su intento de asesinato, el hecho de haber lanzado acusaciones en falso y el soborno del testimonio de Bertrand de Rolles. En realidad, Le Sœur afirma que la sala de lo criminal se había planteado llevar a cabo esta medida, aunque nunca llegó a citar la orden. Como quiera que sea, Cogas consideraba que la calumnia era un crimen grave y demasiado frecuente que, con la intención de perjudicar al prójimo, violaba el 8º mandamiento de la ley de Dios. Finalmente estaba el acusado. Muchos hechos hablaban en su favor. Cogas consideraba que las 4 hermanas de Martin Guerre eran testigos de excepción, mujeres de bien y honestas como las que más en Gascuña, las cuales han mantenido constantemente que el prisionero era verdaderamente Martin Guerre, su hermano. Su testimonio debió parecerle especialmente desinteresado a Cogas porque aún tenían menos probabilidades de heredar las propiedades de los Guerre si Martin Guerre tenía otro hijo. Su parecido con el demandado tenía más importancia que la ausencia de parecido con Sanchi, decía Cogas, puesto que ellas eran de su misma edad, mientras que Sanchi solo era un niño de 13 años. También estaba el hecho irrecusable de que el prisionero se acordaba exactamente de todo lo concerniente a la vida de Martin Guerre, incluidos los detalles íntimos que la misma demandante había facilitado. Las informaciones sobre la vida disoluta de Arnaud Dutil, entregado a todo tipo de pecado, no perjudicaban al prisionero, sino más bien al contrario, le favorecían porque no parecía ser este tipo de personaje. Además, una decisión de inocencia a favor del inculpado estaría de acuerdo con una disposición del derecho romano, según la cual era mejor que un culpable no fuera castigado a condenar a un inocente. Y lo que aún era más importante, estaría en la línea de una tendencia del derecho civil que tenía mucha importancia en los tribunales del siglo XVI en Francia. Favorecería el matrimonio y los hijos habidos de él. En las situaciones en que existe alguna duda, decía Cogas, favorecer el matrimonio o los hijos hace inclinar la balanza. Bertrand tendría a su marido, Sanchi y Bernard tendrían un padre. Latournelle estaba a punto de pronunciar el veredicto final. Todas las opiniones estaban mejor dispuestas hacia el prisionero y en contra de los susodichos Pierre Guerre y la de Rolles, cuando, en los locales del Parlamento de Toulouse, apareció un hombre con una pierna de madera que dijo llamarse Martin Guerre.
Y bueno, con esto terminamos el capítulo 8, que se llamó El juicio de Toulouse, que prácticamente fue una continuación del juicio anterior que se llevó a cabo en Rio. Y es muy interesante cómo ya da un giro inesperado esta historia, porque si bien en el juicio anterior ya habían declarado que Arnaud Dutil era culpable, que era un impostor y que no era el verdadero Martin, que incluso ya lo habían sentenciado a la muerte, a esta decapitación y a la descuartización, ahora ya en este nuevo juicio se da o se iba a dar otro tipo de sentencia. En este juicio de Toulouse está la participación de Jean de Cogaz, que es un personaje fundamental en esta historia porque es quien está como argumentando o recopilando también estos testimonios para ver si es o no es el verdadero Martín, y que es un juez que tiene ya cierta experiencia, ya tiene varios años en este parlamento, tiene una fama de ser un buen juez a pesar de que empezó a estar inmerso en esta nueva herejía protestante, pues tiene pues esta fama de que que desempeña bien su labor. Y bueno, él recapitula estos testimonios y le da un gran valor a la calidad de las personas más allá de la cantidad de los testigos. O sea, para él es más importante que las personas sean honestas, sean virtuosas, tengan o sean conocidas por ser buenas personas. Esta calidad moral de las personas vale más que el número de testigos que estén en contra del acusado. Entonces le da mucho valor al testimonio de las hermanas de Martín porque eran personas honorables. Y bueno, pues todo lo que hizo el tío Pierre Guerre, el complot que realizó para matar a Martin Guerre y pues la manera en que probablemente se expresó negativa hacia hacia su yerno, por así decirlo, pues también influyó a que el juez dijera, no, lo más probable pues es que Pierre Guerre pues acusara o difamara a Martin Guerre porque Martin Guerre le pidió que rindiera cuentas sobre las propiedades, ¿no? Sobre las ganancias. Y bueno, también influyó a que lo que hacía Bertrand de defender a su marido, de que pues compartió su cama con él, lo llevaban a concluir que lo más seguro es que el tío la había obligado a que acusara a su marido. Entonces, pues todo este análisis, todo este trabajo de investigación que efectuó Jean de Cogaz es muy importante porque fue lo que lo llevó a estar a punto de sentenciar como inocente a Arnaud Dutil. Ya estaba a nada de decir que él sí era el verdadero Martin Guerre cuando pasa otro evento muy inesperado, muy misterioso, que es que aparece otro hombre con una pierna de madera, es decir, un hombre cojo, por así decirlo, que pues ya no tiene su pierna, que dice que es el verdadero Martin Guerre. Y pues aquí está también la razón por la que este libro se llama así, ¿no? El regreso de Martin Guerre, porque está primero un regreso de este impostor que se hace llamar Martin Guerre, que es Arnaud Dutil, pero después también ya viene el otro regreso de quién sí es el verdadero Martin Guerre, ¿no? Entonces, pues ya aquí va a haber una disputa, ya va a haber como esta intriga de quién es el verdadero, cómo van a resolver quién es, si es el que está en la cárcel o si es quien regresó. Y bueno, aquí ya empieza a ponerse más interesante esta historia y esperamos que les esté gustando mucho. Nosotras somos las hijas de Clio y nos encontramos aquí en YouTube y en otras redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. Y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo.